Egipto. Algunos turcos van allí por diversión para cambiar de aires. No sé cómo soportan esa vida, ese panorama. Yo no podría estar allí ni una semana. Calles anchas llenas de automóviles, plazas con estatuas, grandes bancos que se alzan como fortalezas de fuerza y dinero inaccesible. Grandes teatros, casinos adornados y cristalinos que recuerdan a palacios de cuentos de hadas. Todas estas instituciones extranjeras me causan una pesadilla. Pensar que todo lo que se ve es de los extranjeros, que les pertenece, me pone nervioso. No puedo mirar a los locales con turbante, vagando como sombras crueles y astutas, despiadadas y desleales, bajo las innumerables gorras en las calles, sin sentir un profundo dolor en mi corazón por mis pobres hermanos árabes. El noble arabismo, esa fuerza vital y sagrada que inspira al espíritu turco a elevarse, se encuentra ahora prisionero en su propia tierra. Con la retirada de los turcos, los europeos, como una plaga de buitres, han invadido ese lugar, apoderándose de todas las vías vitales de este pobre país islámico, y con un hambre insaciable y una avidez desenfrenada, continúan chupando la sangre de nuestros hermanos de fe. Toda la riqueza, toda la fuerza, toda la felicidad es de ellos. Me siento muy apenado sobre Egipto. Me siento casi como si estuviera en una prisión. No me gusta moverme libremente entre mis hermanos en esta prisión espiritual. Siempre me encierro en el hotel. Vivo una verdadera vida de prisión. Lloro el luto interminable de esta valiosa patria que desde hace años ha caído en manos de los enemigos y siento un amargo placer al retorcerme de angustia. Esta vez también me había encerrado así. El amigo con el que partí se había enfermado en el Cairo. El médico dijo que necesitaba 10 días de descanso. Tenía que esperarlo. Además, podría dejar solo a un turco que era buscado para ser capturado, un hermano de sangre, en un lugar dominado por enemigos de los turcos. Esos 10 días me parecieron como una condena de 10 años de trabajos forzados. No podía quedarme en la cama. Durante el día enviaba al camarero a comprar los periódicos, los leía, y al recostarme en un sillón, pensaba durante horas en el destino del turquismo que se intentaba borrar del mundo, y sudaba. Los europeos que habían acabado con el imperio otomán también habían empezado a atacar a sus hermanos de religión y gloria, los árabes. Turán y toda la India estaban bajo esclavitud. Cuando el rey de Inglaterra pasaba por la colonia de Egipto rumbo a ocupar el trono del antiguo imperio turco en la India, ordenaba que el hijo del gran Hakán, ahora una figura sin peso en la política mundial, fuera llevado ante él. Junto con los turcos también se estaba oprimiendo a los árabes. Sudán, Marruecos, Argelia, Túnez y finalmente Trípoli y Bengasi estaban siendo tomadas. Mi corazón ardía al pensar en estas cosas y mi sangre encendía mi mente. Por las noches, incapaz de dormir, salía al balcón con este tormento y miraba a la multitud abajo, un río ruidoso y sin dirección clara. La mayoría eran extranjeros con sombreros, pero a veces veía a los pocos locales con turbante y túnica, caminando sin alegría, absortos, como si cargaran el terror de una esclavitud brillante y civilizada. Maldecía la apatía de un Oriente que no pedía justicia, que no golpeaba, no rompía, no quemaba ni luchaba por sus derechos. Sentía el peso de esta resignación miserable, propia de Oriente, aplastando mis hombros y mi mente perezosa como un bloque de granito. Entonces, sin darme cuenta, las palabras de un poeta turco surgían en mis labios. Basta una gota de sangre para ahogar toda opresión y sufrimiento. A medida que pasaban los días me volvía más irritable, palidecía y nuevamente parecía que flechas invisibles se clavaban en mi cabeza. Otra noche me sentía tan mal de la cabeza que sentía que me ahogaba. La medianoche se acercaba. Voy a tomar un poco de aire, dije. Me puse el abrigo y salí a la calle. No sabía dónde iba. Pasaba por calles más iluminadas que durante el día con luces eléctricas. Mujeres, hombres, niños, locales y extranjeros, todos mezclados, avanzaban lenta y pesadamente entre risas y juegos, y sobre ellos flotaba un desagradable y penetrante olor a prostitución y desenfreno. Caminaba por la acera plana y brillante, mirando las pastelerías y las mercerías a mi derecha para no ver todo a mi alrededor. Vi un restaurante limpio y sencillo a lo lejos. Estaba casi vacío. La multitud de la calle me había agobiado. De repente sentí el deseo de entrar en este lugar tranquilo que me recordaba a un restaurante turco. Entré por la puerta abierta. Al menos tomaré una sopa, me decía. Apenas me senté, llegó el camarero.
Me entregó el menú escrito en inglés y francés y me preguntó qué deseaba. Sin leer dije, sopa. Mientras comía miraba a mi alrededor. Todas las paredes eran espejos. Sobre los espejos destacaban retratos en gran tamaño de su rey, su reina y del príncipe de Gales. Había otros pequeños retratos a su lado. Se trataba de paisajes al óleo de las pirámides de Egipto y de la Esfinge. Estaba absorto en ellos. En ese momento un hombre entró por la puerta. Llevaba un gran sombrero de paja. Era muy elegante y alto. Con la ayuda del camarero se quitó el sombrero y el abrigo. Se sentó en la mesa justo al lado de la mía. Veía su reflejo en el espejo frente a él. Empecé a mirarlo con atención, porque reconocía ese rostro. ¿Pero de dónde? Él también me miraba a través del espejo. Recordé a los extranjeros con los que había tratado en Estambul, pero no lograba recordar quién era. Después de la sopa, comí 2 platos más. Él también me observaba, claramente intentando reconocerme. Me sentía incómodo, con esa inquietud desagradable que sentimos ante enigmas irresolubles. Notaba que él también estaba incómodo. Finalmente terminó de comer. Encendió un cigarrillo, se levantó y después de ponerse el abrigo y el sombrero, le dio dinero y una propina al mesero. Estaba a punto de salir cuando de repente se detuvo frente a mi mesa. En su actitud había algo casi teatral. Dijo mi nombre. ¿No eres tú? Sí, soy yo, tartamudeé. Sonrió, mostrando sus brillantes dientes bajo su bigote recortado. ¿No me reconoces? Lo siento, pero no puedo recordarlo. Soy Ahmed. Bajo el sombrero reconocí de inmediato sus ojos, con ese aire extranjero tan característico de los orientales. Era mi compañero de escuela. Sin embargo, su apariencia me causó una mala impresión inesperada. No pude levantarme ni estrechar su mano, limitándome a esbozar una sonrisa forzada. Se dio cuenta de que me había perturbado y rompió el frío y molesto silencio entre nosotros. Sé lo que estás pensando, dijo finalmente. No es fácil adaptarse, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Viniste de paseo? No, estaba de paso, dije. Volvió a preguntar. ¿A dónde? A Bengasi. Oh, heroísmo, te felicito, pero ya no vale la pena. Los turcos han perdido. De repente decir eso me molestó aún más. Respondí de mala gana, un poco brusco. Eso creería un turco traidor. Sonrió aún más. Me miraba directamente a los ojos, un poco despacio. Pero amigo, yo no soy turco, dijo. Me sorprendí. Si no eres turco, al menos eres otomano, ¿no es así? No, tampoco soy otomano. Al menos eres musulmán, ¿cierto? No, ni siquiera soy musulmán. Me quedé completamente atónito. Su sonrisa también había tomado un cariz extraño. ¿Entonces qué eres?, pregunté, y miré su rostro. Respondió con tranquilidad. Soy católico y francés. Que dijera eso alteró mis nervios. Quise burlarme un poco con amargura y sarcasmo. No sonreía, solo mostraba los dientes. El Ahmed que conozco puede ser católico. No son pocos en este mundo los que pueden cambiar de creencia como de ropa, los que venden su conciencia como un objeto vulgar. Sin embargo, un Ahmed, nacido en Estambul, de madre turca, de padre turco, de una familia que habla turco, con sangre turca corriendo por sus venas, no puede cambiar su nacionalidad, no puede ser francés, solo se engaña a sí mismo. No, no me estoy engañando. Soy un auténtico francés. ¿Es posible? Eso va contra la naturaleza. Si lo supiera, entendería que digo la verdad. Pero aquí no es el lugar, es una larga historia. Vamos, levantémonos. Sentémonos en algún otro lugar. Entienda perfectamente que soy francés, no turco, ¿de acuerdo? Parecía que se estaba burlando. Ya sabía las tonterías que iba a decir. Que las religiones, tradiciones y costumbres son mitos. Que las nacionalidades dependen de la confianza, la educación y el interés. Que se puede adoptar el espíritu de cualquier nación imitando su educación. Y que, para ser civilizado, uno debe volverse necesariamente europeo. Aún así, quería escuchar estas ideas vacías y desagradables salir de su boca una vez más. Le pagué al mesero y me levanté. Él caminaba a mi lado. Este hombre, que había abandonado su nacionalidad, me recordaba a un tiburón muerto varado en la orilla. Casi podía percibir su putrefacción y me invadía una profunda repulsión. No caminamos mucho antes de entrar en un gran casino, que estaba deslumbrantemente iluminado.
Nos sentamos en una mesa al borde. Había una gran maceta junto a nosotros, con una planta que no reconocía, cuyas grandes hojas se extendían hasta el techo, proyectando sombras extrañas y grandes sobre nosotros. Apoyé mis codos en el mármol y miré el rostro de este turco renegado. No mostraba ninguna emoción. Estar con un amigo de su antigua religión, nacionalidad y cultura no parecía afectarlo en absoluto. Comenzó diciendo: «Mi historia es tan extraña como una novela de fantasía y emoción, puede que no lo creas. Pero no me extenderé para no aburrirte. Escucha con atención. Aunque en la escuela no éramos muy cercanos, nuestras almas y nuestras inclinaciones eran diferentes. Había muchísima distancia entre nosotros, pero aún así me reconocerías. Recuerda, ustedes, los turcos, solían llamarme Frank y tenían razón en hacerlo. Usaba ropa de última moda, me dejaba crecer las uñas, manifestaba mi falta de religión, despreciaba todo lo relacionado con ser turco y mostraba tanto desinterés que ni siquiera hablaba en turco. Siempre hablaba en francés y pasaba mis vacaciones en el sur de Estambul. Detestaba todo lo relacionado con Turquía. En casa sufría más que en la escuela. Mi padre, robusto y tosco, me parecía un necio luchador turco. Su forma de ser era vulgar. Mi madre, delicada y gentil, lo despreciaba y yo la entendía. Tampoco soportaba a mis parientes. Estambul era una prisión para mí. Sin mis amigos levantinos habría perdido la cordura. Soñaba con las ciudades de Europa y Occidente. En mi cuarto cantaba óperas de Francia o Alemania. Finalmente fui a París a estudiar Derecho. Allí nadie me consideraba turco. Me había convertido por completo en un francés. No volví a Estambul durante las vacaciones, ignorando las llamadas de mis padres y excusándome con la escuela. La vida occidental que antes solo imaginaba me fascinaba tanto que recordar mi país me llenaba de tristeza y ansiedad. Sentía una nostalgia profunda que se traducía en un estribillo eterno en mis labios, susurrado en público y cantado en voz alta cuando estaba solo, y pensar que era turco era lo peor para mí. Terminé mi segundo año de estudios. Nuevamente, durante las vacaciones, no regresé a Estambul. Pensaba que si regresaba a Estambul, moriría de melancolía. Una noche se me ocurrió cambiar mi nacionalidad y mi religión. No vi la necesidad de ir a la corte. Lo decidí de inmediato. Al cabo de un año sería abogado. Podría encontrar un pequeño puesto en París y vivir cómodamente. Ya había tomado mi decisión. Nunca volvería a Estambul ni a la comunidad turca, y sentía una alegría indescriptible por ello. En ese momento recibí un telegrama desde Estambul. Han operado a tu madre. Su muerte es segura. Ven, tiene un último deseo para ti. No le di importancia. No habían pasado 24 horas cuando recibí un segundo telegrama. Tu madre está dando su último aliento. Tiene un último deseo para ti. Si no vienes, quedarás excluido de su herencia. No iba a prestarle atención de nuevo. Sin embargo, el asunto de la herencia me perturbó. Habían encontrado mi punto más débil. Desde pequeño conocía muy bien mi propio interés y lo priorizaba sobre todo. Sin opción partí. Sin siquiera llevarme la maleta tomé el tren. Me pondría de nuevo el desagradable fez parecido a un hígado y parecería una botella de champán roja e insensible para un turco necio. Salté del tren al coche. Bajé las cortinas de la ventana para no ver mi entorno. Llegué directamente a la casa. Me lo contaron de pie. A mi madre le habían encontrado un cáncer en el pecho. La habían operado 2 veces. Los doctores decían cada día: no llegará sane, no será mañana. No esperé. Entré inmediatamente a verla. Mi pobre madre parecía ya muerta. Solo sus ojos vivían. Cuando me vio, sonrió y me llamó a su lado. Quiso tomar mis manos, pero no podía levantar su brazo. Todos salgan ahora, suspiró. Mi padre, sollozando ruidosamente junto a la cabecera de la cama como una vaca, mi anciana tía, la hija viuda y corpulenta de mi tía, las empleadas del hogar, todos salieron por la puerta. Nos quedamos solos. Mi madre, con una voz débil, me dijo: cierra la puerta con llave. Encontré esta precaución extraña. Fui, cerré la puerta con llave y volví junto a la cama. Lo que voy a decir es un poco largo, dijo. Toma asiento. Sin responder, obedecí. La miraba. El color amarillo de muerte en su rostro lentamente se transformaba en un frío y aterrador tono violeta. Comenzó a llorar.
Grandes lágrimas caían de sus ojos, quedándose atrapadas alrededor de su cabello. «¿Por qué lloras, mamá? Ojalá te mejores», dije, acariciándole la cabeza, sonriendo entre lágrimas. «No quiero consuelo», dijo. «Me estoy muriendo, moriré en 1 hora. Déjame llorar». Lloro de alegría. Si no hubieras venido, si no hubieras llegado a tiempo, un secreto sagrado habría ido conmigo a la tumba. No te habrías enterado. La miraba desconcertado sin entender nada. Ella, cubriendo sus ojos con las manos, que levantaba con esfuerzo, continuó. «No te enfades. Piensa que lo que escuchas proviene de la boca de un moribundo. Los moribundos no guardan secretos. Decir las cosas que hemos ocultado durante toda nuestra vida es el deber más sagrado de las personas antes de morir». Seguía sin entender nada. «Madre», dije, «¿por qué iba a enfadarme? Escucharé con mucho gusto todo lo que digas. Cumpliré tu última voluntad al pie de la letra, lo prometo». «Lo sé, te enfadarás», respondió. «Si estuviera sana, si no estuviera en mi lecho de muerte, probablemente me despreciarías. Pero ahora estoy segura. Te lo diré, tu padre. Él no es tu verdadero padre». Abrí los ojos y me sorprendí sosteniendo su frágil brazo. «¿No es mi padre? Entonces, ¿quién es mi verdadero padre?», grité. Me quedé atónito. Ella me miró llevando una mano a los labios como pidiéndome un favor. «Despacio, cariño, podrían oírnos afuera. Solo quiero contártelo a ti. Me casé muy joven. Ese hombre que nunca se apartó de mi lado, ni siquiera ahora que estoy muriendo, me hizo sufrir de formas inimaginables. No podía tener hijos, y cada noche me humillaba y maltrataba preguntándome, «¿por qué no quedas embarazada?». Aguanté 3 años de esa vida hasta que caí enferma y quedé en cama. Muchos doctores intentaron curarme, pero no lo lograban. Finalmente me atendió André, un médico francés de unos 40 años. Su cabello comenzaba a encanecer y hablaba un turco dulce y peculiar que me hacía reír. Me enamoré de él. Incluso después de recuperarme, seguía viniendo a verme cada semana. Y como era médico, nadie sospechaba. También empecé a visitarlo en su casa en el sur de Estambul. Nuestro amor duró más de 1 año y quedé embarazada de ti. Sí, André es tu padre, pero esa felicidad no duró. André tuvo que regresar a su país porque su padre había muerto, y le heredaron su casa, su granja y la responsabilidad de cuidar a su madre. Amaba la tranquilidad y dejó su puesto en Estambul para retirarse al pueblo donde nació. Me rogó que escapara con él, pero no pude. Cuando entendió que no iba a seguirlo, cayó en una profunda tristeza. El último día que fui a su casa para despedirme, pasamos 5 horas juntos llorando entre las sábanas. Yo era joven, pero él era mayor. Antes de separarnos, acarició mi rostro con ternura y me dijo, «Ah, mi amor, este es mi hijo, pero lamentablemente no podré verlo», dijo. «La vida está hecha inevitablemente de tristeza y llanto. Al menos prométeme que, cuando crezca, ¿me lo enviarás para verlo?». Llorando y jurando, prometí. Me dio la dirección de su pueblo y su granja, diciendo que no se apartaría de ahí hasta su muerte. Estoy seguro de que todavía está allí, ya que era muy sensible y tenía una naturaleza poética. Incluso había venido a Estambul impulsado por esa naturaleza. También dejó una fotografía como recuerdo. Volvió a cerrar los ojos y comenzó a llorar. Repetir su historia y su pasado la había agotado mucho. Continuó entre sollozos. «Desde entonces han pasado 25 años. Siempre miro esta foto en secreto. Has crecido y eres idéntica a él. Ahora estoy muriendo. Toma las llaves debajo de mi almohada, abre ese cajón. Allí encontrarás la foto en un sobre azul. En la parte de atrás está escrita la dirección de tu padre, el querido André. Ve, encuéntralo. Si aún vive, dile que en mi último aliento lo recordé, mencioné su nombre y morí pensando en los momentos hermosos y dulces que pasamos juntos». Lloraba y su voz estaba entrecortada. Metí la mano debajo de la almohada. Había 4 llaves atadas con una cinta morada. Con la más grande abrí el cajón junto a la cama. Tomé el sobre azul. Mis manos temblaban. Miré la foto. La imagen era una copia exacta de mí, como si fuera una fotografía mía. La única diferencia era el cabello canoso. Leí la dirección, un pueblo cercano a París. Incluso el año pasado había ido allí de visita.
Volví a cerrar el sobre. Miré a mi madre. Sus sollozos se habían detenido. Toqué su mano. Cayó. Se había desmayado. No recobró el conocimiento hasta la noche. Cuando abrí los ojos en el sofá donde dormía por la mañana, vi que toda la casa estaba envuelta en llanto. Mi madre había fallecido. Antes del funeral salí de la casa. Había convencido a mi padre de que mi corazón no lo soportaría. Salté al primer tren. Llegué a París. Dejé el asunto de la herencia a mi padre, al esposo turco de mi madre. Sin perder tiempo, encontré al señor André. Vivía en la dirección que le había dejado a mi madre, una pequeña y limpia casa de pueblo. Nuestro primer encuentro tuvo un aire algo teatral. Cuando vio esa foto de juventud, recordó todo. Le conté sobre los últimos momentos de mi madre. ¡Qué lealtad!, decía mientras temblaba. Era un anciano de cabello y barba completamente blancos. Me recibió con amabilidad y cariño. Resultó que él tampoco se había casado y me ofreció darme su apellido, una propuesta que acepté con gusto. En resumen, sin extenderme demasiado, también decidí cambiar mi religión. Hoy mi nombre es Pierre André. Mi padre tenía muchos amigos en París, y gracias a él, al obtener mi título en Derecho, conseguí un puesto importante en un banco comercial. Ahora estoy en Egipto por un asunto relacionado con el banco para el que trabajo. Amigo, ¿entiendes ahora que soy un auténtico francés? Se reía y me miraba con una actitud triunfante. Mis codos apoyados en el mármol se habían entumecido y dolían. Me retiré. Entiendo, pero de todos modos no eran turcos. Eran unos bastardos, dije mientras me levantaba. Parecía esperar mi admiración y asombro. Preguntó, ¿qué sucede? ¿Se va? Al menos tomé algo. Podríamos haber conversado. Mi irritación, mi mente turca obstinada y la fe que tenía en la inalcanzable castidad del harén turco, ese sueño inocente y sagrado, estaban ahora rotas y destrozadas. No tengo nada que hablar con el señor Pierre André, dije. Salí sin decir adiós. Apenas logré llegar a la calle. En el hotel, acostado en mi cama, apenas pude dormir en toda la noche. Pensaba en los desagradables y descuidados comportamientos de Ahmed en la escuela, en sus actitudes extrañas y frías reverencias. Luego recordaba a los elegantes hombres de uñas largas, vestidos a la última moda y con monóculo, que renegaban de su identidad turca en Estambul. Esos hombres que despreciaban ser turcos, que aborrecían su identidad y se esforzaban con todas sus fuerzas por convertirse en europeos. Mientras tanto me preguntaba, ¿serán también ellos igual que Ahmed? ¿Habrá quedado embarazada su madre? En medio de esas terribles pesadillas, veía enormes cruces negras, sangrientas de bronce y fuego, alzarse entre crecientes rojos destrozados. El fin.